Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, hasta terminar con estos simuladores, que primero daban en el 55 la vida por Perón sin que nadie muriera, que después se integraron en el desarrollismo con Frondizi siguiendo los planes rockefellerianos, que después estaban con los azules, que más tarde estaban con el Frente Popular, que luego se integraron en los parlamentos para decir que quemaban sus diplomas y que hacían astillas de las bancas, y los vimos levantar las manos para pedir sus aumentos, olvidándose de las ollas populares, olvidándose de las villas de emergencia, que más tarde gritaron Onganía y Perón un solo corazón, que fueron al Teatro Colón a desfilar con el dictador, que estuvieron allí cenando en Olivos, tomando café, visitando la Casa Rosada y creando una nueva corriente de opinión. Esa mayoría de dirigentes que creyeron que el dictador se iba a quedar 20 años, ya habían pactado con él las formas reformistas, las formas militar populistas y corporativistas para impedir la auténtica liberación de los trabajadores. Esos podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice combatiendo al capital, y estos son los que están unidos al imperialismo. Él estudió con una congregación que se llama Salesiana, que dedicada fundamentalmente a la juventud y a orientar a los jóvenes al trabajo. En concreto, él estudió en un colegio que se llama Pío IX, que está en Almagro, y él estudió la especialidad que se daba allí, que era tipografía y encuadernación. Proponían ideales de vida, no solo que salieran para poder ganarse la vida, sino que realmente se comprometieran con el mundo que les tocaba vivir. Cuando yo lo conozco a él, digo, pero este tiene rasgo de un predicador religioso. Hablaba mejor que un sacerdote en muchas ocasiones, no solo por la forma, sino por el contenido del mensaje que él transmitía. No había discurso que él hiciera en una plaza, en un sindicato, en la calle, de contenido gremial o político, donde él no lo enmarcara en un sentido cristiano. Fundamentalmente, se refería al valor de la persona, a la dignidad de la persona, al amor al prójimo, que los bienes había que compartirlo. Todo eso lo había recibido de su formación salesiana. ¿De qué valdría sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas, en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada? Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad, en dimensión de país, y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. Por lo demás, es historia conocida. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Bueno, yo conocí a Raimundo en el año 1957, más o menos. Yo soy afiliado al gremio del año 1956 y el gremio no tenía, digamos, una movilidad como para que la gente se interese y concurra a esta casa a aprender algo o a ser defendido como correspondía. La lista que conducía al gremio era la lista rosa y blanca,
Y en esas asambleas había grupos de matones que no nos permitían ni siquiera hablar, que te golpeaban y te patoteaban. Nosotros queríamos que se hable como correspondía, que se explique a la gente por qué el gremio estaba tan abajo, por qué no teníamos nada, por qué teníamos una farmacia donde prácticamente no había medicamentos. Y todas esas cosas nos dio lugar como agrupación, como Lista Verde, a unirnos, a luchar y a buscar cómo se podía sacar a esta gente. Por ejemplo, la última elección que nos ganan con unos carnets falsos. La Lista Verde fue un hecho histórico, dadas las condiciones en que se desarrolló su fundación. Por el año 59 toma cuerpo y se hace la primera experiencia. Ese fue apoteótico porque nos impresionó mucho la presencia de muchos delegados de los talleres, muchos delegados. Y empezó a formar parte de una concientización laboral que se plasma en la creación de la agrupación gráfica sindical Lista Verde de los Gráficos. A Raimundo lo conocí porque nosotros yo estaba en Fabril Financiera en el año 60, entonces como todo muchacho en aquella época buscábamos siempre el retorno de Perón. Entonces había varias listas que estaban en Fabril Financiera. Estaba la lista marrón, la lista verde y la lista rosa, que en ese momento estaba, digamos, en el sindicato. Entonces yo como muchacho joven buscaba, digamos, una lista peronista. Me dijeron, bueno, la lista peronista es la lista verde. Entonces yo me fui y me volqué a la lista verde, junto conmigo un montón de compañeros más. En esa época tenía 20 años. Y ahí conocí a Raimundo Ongaro. Fue una admiración muy grande que tuvimos por él, porque se expresaba de una manera, él tendría más o menos unos 35 años. Nosotros los peronistas no teníamos esos grandes oradores, pero aparte de eso, después vimos la conducta que tendría, antes de ser secretario general del gremio gráfico. La lista rosa y blanca era lo que se decía en ese momento la Unión Democrática. Y la lista verde era un deseo de un grupo de compañeros, en su mayoría peronistas, que querían tener un gremio peronista para entregárselo al general Perón y ponerlo a disposición de quien tenía los mandatos del pueblo argentino. O sea que la lucha era más grave todavía porque teníamos que luchar contra la revolución del 55, teníamos que luchar contra esta dirigencia que era una hermandad que tenían en cierta forma con los que castigaron al pueblo argentino. Y después cuando da la normalización la Revolución Libertadora, vuelven a la conducción del gremio los socialistas. Quiere decir que en ese primer tramo de la resistencia peronista, como sindicato, digamos, gráfico, no participa de ese núcleo fuerte del peronismo, que cuando se llama el Congreso Normalizador de la CGT, digamos en el año 57, se produce una ruptura. La dictadura quería normalizar una CGT en línea con sus dictados y hay 62 gremios que con la identidad peronista se plantan, impiden esa manipulación de la CGT. Bueno, Gráfico estaba en el grupo minoritario de los 32 gremios democráticos, porque estaba bajo la conducción socialista y los socialistas habían integrado la Junta Consultiva que acompañaba a la dictadura en ese momento. Los 32 gremios mayoritarios, formados por un ala terrible en la reacción gremial. Y ese hecho de acabar con una denominación 32 gremios mayoritarios democráticos era ya una alegría inmensa que le cabía a todos y a cada gráfico en particular, de la lista verde o no de la lista verde, porque fue dramático ese núcleo, dramático. La lista verde
llega al gremio gráfico después de 6 años. Nosotros perdimos en el año 60, 62, 64 y en el 66, el 13 de noviembre de 1966, nosotros hemos ganado las elecciones y vinimos al sindicato. La lista rosa y la lista blanca, que trabajaban en conjunto, que era una sola lista, tienen problemas entre ellos y se dividen. Al dividirse ellos, nosotros entramos y ganamos por muy poca cantidad de votos, pero entramos a ganar nosotros. Ahí voy a poner énfasis en la mentalidad, en el carisma de Raimundo Ongaro. Para mí fue el promotor, el que esclarece a conciencia pura a través de plenarios, asambleas, el sentir del gremio gráfico, el querer cambiar, el no seguir siendo postergado. Porque con todos los gobiernos se abrazaron, fueran democracia, fueran dictaduras, fueran corporativismo, fueran negación de la libertad y la soberanía del pueblo. Por lo tanto, esa estructura está caduca en la conciencia y en el corazón de la mayoría de la clase trabajadora. Si queremos mundo nuevo, si queremos hombre nuevo, si queremos revolución del pueblo, por métodos de revolucionarios habrá que construir organizaciones revolucionarias. Y los que no combaten no sirven para esta hora. Ese sindicalismo no combate, negocia, por lo tanto está muerto. Desde el 13 de noviembre de 1966, nunca dejó de ser gobierno la lista verde de los gráficos. Siempre fue gobierno a pesar de las intervenciones, a pesar de las denuncias. El sindicato era necesario. Se estaba cayendo el que teníamos, había peligro de vida porque estaba apuntalado el piso que llevaba a la bolsa de trabajo que estaba en la terraza. Pero había conciencia de qué es lo que queríamos obtener con esta mística emprendedora que existía y que cada vez se agrandaba más. 11 años después del golpe del 55, los gráficos recuperan con la identidad peronista la conducción de la Federación Gráfica Bonaerense. Y allí entra a jugar un papel central Raimundo Ongaro. Raimundo, es decir, a poco de ganar, prácticamente a los 2 meses, se plantea el tema de que había que comprar un edificio. Este edificio de Paseo Colón de 11 pisos, él hace tratativas sin tener recursos en el gremio, pero pide ayuda, colaboración, que después es devuelta por el gremio, y empieza a dar pasos muy importantes, con mucha participación del gremio, eso se va logrando. Durante aquel año 1968, básicamente, se estaba reconfigurando la situación sindical. La vieja estructura o la vieja conducción que tenía de alguna manera el Lobo Bandor se estaba resquebrajando. Hay la convocatoria a un congreso normalizador y la figura que el sindicalismo combativo, en lucha y demás que había elegido para que reemplazara y se constituyera en el núcleo central era un dirigente del gremio de la sanidad, Amado Olmos, viajando en un coche por la ruta 8, creo por Córdoba, Villa María me parece, sufre un accidente y muere Amado Olmos. Entonces un poco el núcleo dirigencial de aquel momento, lo que decide que el mejor reemplazo de Amado Olmos, que era un viejo dirigente, bastante mayor que Ongaro, quien debió ocupar su lugar era Raimundo Ongaro. La CGT de los Argentinos se comienza a constituir con reunión fundamental de 2 o 3 dirigentes peronistas y gremiales de primera línea: Lorenzo Pepe, Sebastián Borro, Jorgito de Pascuale y Raimundo Ongaro. Lorenzo Pepe en su doble condición de congresal de la provincia de Buenos Aires y a la vez activo militante dentro del gremialismo argentino. Pepe, queremos conocer cuál es su opinión con respecto al problema que se ha planteado. Y hubo un grupo entre los que nos encontramos nosotros, ferroviarios, gráficos, sanidad. Hubiera estado Amado Olmos y no se hubiera matado trágicamente. Fuimos a un congreso en el salón de actos de la UTA. El tema era que había que votar el secretariado, el nuevo secretariado. Y ahí hubo una disputa grande previo a la presentación de los candidatos. Y yo recuerdo que tomé la palabra en esa oportunidad
proponiéndolo a Raimundo Ongaro como secretario general. Yo dije en el plenario que era el mejor de todos nosotros. Esta idea de decir que para recuperar el movimiento nacional y popular y para lograr el retorno de Perón a la patria era necesario que el movimiento obrero peleara por la liberación nacional. Y se vuelve a replantear un programa que es el del 1 de mayo. Allí es donde se plantea en la CGT esta disputa. Los sectores colaboracionistas, que estaban muy cercanos a la dictadura, tenían grandes gremios como la Unión Obrera Metalúrgica, Luz y Fuerza, es decir, rompen ese congreso, lo pierden y se van. Se fracturó el Comité Central Confederal, la mitad se fue, pero nos quedamos con la mayoría nosotros. Y de hecho salió electo por la mayoría de los votos. Los que se fueron a Sopardo, la sede tradicional, y nosotros nos quedamos, hicimos de la Federación Gráfica Bonaerense, nosotros veníamos representando a los más combativos del movimiento obrero, con la figura de Raimundo a la cabeza. Y ahí comenzó a conformarse un grupo grande de trabajadores, comenzaron a aparecer los gremios del interior del país también, a recabar información y a tomar bandera por un sector o por otro sector. La gran mayoría estuvo por nuestro sector, pero acá adentro cada cual buscaba la forma de que en conjunto podamos sacar al gobierno de Onganía, que había dicho que se iba a quedar 20 años en el gobierno. En principio de que había que rescatar al movimiento obrero en la lucha contra la dictadura de Onganía, que había que replantearse esa idea de programa del movimiento obrero, que el movimiento obrero no pelea solamente por reivindicaciones laborales, sino que es imposible tener un buen salario, un convenio colectivo, una obra social, si no hay un país que se desarrolle económicamente con independencia, con una concepción muy clara, que empieza a tomar la identidad del sindicalismo de liberación. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de Gráfico de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Raimundo se había transformado a partir de la constitución de la CGT de los argentinos, un poco en el referente del conjunto de las luchas. Entonces, si alguien quería en alguna zona que su lucha tomara una dimensión nacional, y lo iba a ver a Ongaro para que Ongaro apareciera en ese conflicto, y eso automáticamente significaba que la prensa le daba importancia, posiblemente Ongaro iba preso, pero de esa manera crecían las luchas, crecía la figura de Ongaro y se iban de alguna manera nacionalizando y homogeneizando ese conjunto de la lucha. Y precisamente esa gran fuerza que tenía como dirigente, esa audacia de iniciar, estar siempre planteando de que había que hacer cosas, es decir, no frenarse ante nada, hace que rápidamente se proyecte como un dirigente nacional, porque si uno mira, es decir, que gana las elecciones y se convierte en secretario general, no venía integrando otras listas anteriores, es decir, ahí aparece su figura como dirigente sindical, noviembre del 66, y en marzo del 68 se convierte en secretario general de una CGT. Era un hombre muy reconocido en el ámbito del movimiento obrero internacional. Él había sido asignado en el 69 como miembro del Consejo de la OIT y eso le dio un prestigio. Yo creo que me pareció que ese premio que le dieron, por decir algo, alguien pensó que eso le podía favorecer a Raimundo para salvar la vida. A través de otros compañeros logramos que viajara a Villa Ocampo. Lo hizo en el baúl de un coche, porque no por rutas secundarias, porque estaba toda la ruta controlada. Consiguió hacérselo llegar a Villa Ocampo y aparecer en la mitad del acto.
Y ahí apareció y el acto, tal como se esperaba, fue duramente reprimido. Participó lo que sería la gendarmería local, la histórica Guardia Rural de la zona. Y terminó en una gran trifulca ese acto, renunció el intendente, etcétera, etcétera. Ese es un momento en el cual esa lucha popular, que llevaba años y años de culminación, empezaba a estallar por los cuatro costados. Y yo me acuerdo que en un momento dado, estábamos en el sindicato, creo que era alimentación, y había un piano. Había un piano y se toca la marcha peronista. Y nosotros que estaba prohibido la marcha peronista, estaba prohibido cantarla. Teníamos una ley en la cual nos prohibía. Y nosotros estábamos pero como locos. Entonces, todo eso nos lleva a cómo era Raimundo. Y después, bueno, la proyección que tuvo Raimundo dentro del gremialismo, la conducta que tuvo, bueno, fue algo, para nosotros fue algo bárbaro, que no nos equivocamos. Madrid, 27 de junio de 1968, señor don Raimundo Ongaro. Querido compañero, desde el comienzo de las actividades sindicales de la CGT que usted encabeza, he venido observando un cambio radical en la conducta de las organizaciones sindicales. Es indudable que la inacción suicida que caracterizó la etapa anterior, como consecuencia de la descomposición moral de un numeroso grupo de dirigentes sindicales, que en vez de cumplir con su misión, se dedicaron a especular desdorosamente con su cargo, ha sido la causa que más ha gravitado en el desastre de la conducción de la clase trabajadora. Y, en consecuencia, el remedio no puede ser otro que reemplazar a esos dirigentes con hombres que vuelvan por las virtudes esenciales, sin las cuales es imposible toda actividad constructiva. En 1945, la situación era similar a la que hoy les toca vivir a los trabajadores argentinos, pero teníamos una juventud entusiasta y decidida que fue capaz de realizar un 17 de octubre. En su actividad intuyo los fines que le inspiran y los objetivos que persigue en los sentidos indicados. Por eso deseo hacerle llegar mi enhorabuena. Usted es el primer dirigente contemporáneo que puede conseguir movilizar la masa, hasta ahora inactiva y perezosa, y ello es debido a sus valores espirituales. Persista sin desmayo en ello y realizará lo que los peronistas venimos anhelando desde hace ya más de 12 años. De la frustración solo se puede salir mediante la acción decidida de dirigentes que, poseyendo las virtudes esenciales, sean capaces de movilizar la masa y lanzarla a la lucha con la firme voluntad de vencer. Un gran abrazo, Juan Domingo Perón. Cuando yo empiezo a militar en el gremio, cola del 72, principio del 73, siempre estuvimos apoyando a la lista verde de los gráficos. Era conducción ya la lista verde de los gráficos. Y el famoso pacto social que quiso imponer el gobierno. Y realmente nosotros como organización fue rechazado ese pacto social porque era un pacto que era en contra de los trabajadores. Y al rechazarlo, hubo una fragmentación de la conducción y se fue a una asamblea general de gremio en el Club Barraca, que hoy no existe más. En principio, recordar la asamblea significa recordar el comienzo de una tragedia muy profunda que va a sufrir el gremio gráfico, porque ahí se ve claramente la traición a Raimundo, a la lista verde y a una concepción sindical. La conducción se fragmentó, hubo parte de la conducción que se abrió, se retiró de la asamblea y se definió mantener la posición del gremio, de la lista verde de los gráficos, de no avalar el pacto social. Recuerdo aquella mañana en el café acá Lindero, al sindicato, en una reunión que tuvimos con Raimundo y algunos otros compañeros, donde veíamos la posibilidad de que algo extraño sucediera.
Y efectivamente, llegando a la asamblea multitudinaria, con mucha presencia de trabajadores de Fabril, ya que se daba muy cercano el club donde se realizaba la asamblea con la fábrica, esto significaba que había una cantidad de trabajadores que no coincidían con la postura nuestra, empujados por este sector que después fue en definitiva la burocracia sindical del gremio gráfico. Después vinieron todas las consecuencias que se dieron en el gremio y en el país. A partir de ahí vino la intervención del gremio del ministro Otero en octubre del año 74. Que a partir de ese momento hay una clara vinculación de los retirados, por llamarlo de alguna manera, los que habían traicionado la voluntad de Raimundo y la voluntad del gremio, con una clara vinculación hacia el Ministerio de Trabajo, que en ese momento el ministro de Trabajo era Otero. Raimundo lo sacaron detenido de acá, de este edificio, por supuesto, la intervención vino con la complicidad de los que se habían retirado de la conducción. Empieza a darse a partir de ese momento una sistemática persecución a este gremio. Es muy notorio que ante la muerte del general Perón empiezan a aparecer estas cosas con profundidad. ¿Qué significa esto? Hay un comentario, una anécdota de gente muy cercana a Perón, que él había dicho que en vida de él jamás se tocaría a la Federación Gráfica y fundamentalmente a Raimundo. Esto fue así, tal es así que después de la muerte de Perón vienen las posibles intervenciones hasta que esto se concreta no en una intervención, sino en la disolución de la Federación Gráfica. Bueno, y después llega, digamos, situaciones muy dramáticas, él yendo a la cárcel, en periodo de un gobierno peronista de Isabel Perón, ya sin Perón, con muchísima influencia ya de López Rega sobre el control de gobierno, y el asesinato de Alfredo Máximo, digamos, justo el Día del Gráfico, como un símbolo de decir golpeamos, con mucho simbolismo, digamos, a Raimundo en la cárcel, enterándose de que le asesinaban al hijo. El asesinato de Alfredo, la aparición de su cadáver fue tremendo porque para nosotros era como si nos hubieran matado un hijo. Era amigo de nuestros chicos. Además, él había sido un chico que había trabajado vendiendo diarios o todo eso, igual que los nuestros, que los trabajos cotidianos de las vacaciones, y a veces más que vacaciones, ¿no? Era muy dramático el tema. Encima en la forma en que lo encontraron, ¿no? Bueno, ellos en ese momento no tenían teléfono en la casa, teníamos nosotros. Entonces llaman acá, por la familia Ongaro, que no sé quién era el que llamó, y querían hablar con una de la familia. Entonces nosotros llamamos a Mundi, vino Mundi, y atrás de Mundi llegó Elvira, y ahí fue cuando ella se desmayó y todo, porque le dieron la noticia de que habían matado a su hijo. El barrio la vivió como un sacudón, algo terrible y profundo. Fue terrible, terrible. Por lo menos en nuestra familia fue espantosa, y creo que en la de la mayoría. Estábamos todos consternados así. Para nosotros era la primer cosa concreta que nos decía lo que estaba pasando. Porque estando al lado del cuerpo de Alfredo, ametrallado en el ataúd, recuerdo que entra Raimundo, que recién le habían sacado las esposas, lo traían encarcelado de Villa Devoto para poder estar en la presencia del velatorio de su hijo. Y Raimundo, al entrar,
con aquel atuendo que lo caracterizaba, siempre de negro. Tira su campera a un costado y aquella frase que dice, o aquella consigna que dice: los húngaros no se rinden. Decir eso frente a un hijo muerto, ametrallado, asesinado, realmente daba el valor de la continuidad para todos nosotros, ¿no? Y poco tiempo después, aunque él había tenido siempre esa idea de que nosotros no vamos a abandonar nunca el país, estaremos acá aunque tengamos que estar en la cárcel, pero la amenaza de prácticamente la aniquilación de toda su familia, y algunos compañeros que le decían de qué sirve estar encerrado si no podés hacer nada. Bueno, el hecho del exilio de Raimundo no cesó un instante en denunciar lo que pasaba en Argentina, sobre todo a partir del golpe de marzo del 76, en denuncia de lo que estaba pasando acá. Comunicado número 4 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha serán consideradas Radiodifusión Argentina al exterior, LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población en las operaciones de control militar en todo el territorio con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad. Se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El exilio nuestro en los 70 fue un exilio de una fuerte presencia en el exterior. Quiero decir que era un exilio de dirigentes muy representativos, de cuadros políticos y sindicales, de profesionales con prestigio, y en cada país que fueron dejaron su impronta. No es un exilio que pasó desapercibido. Y el trabajo que así hizo Raimundo en el exterior, en relación al movimiento obrero, fue un trabajo magnífico. Entendamos que la única manera era abrir los ojos hacia afuera, y eso que se hacía afuera en la denuncia, en algunos casos puntuales ayudaba a salvar vidas en Argentina, cuando acá estaba todo tapado. Puedo decir fehacientemente que Raimundo contribuyó a la caída de la dictadura. La Junta Militar se había reunido de urgencia, producto de que Raimundo había generado en Europa una reunión con aquella socialdemocracia que realmente en aquel entonces ayudaba mucho a los exiliados y a los perseguidos de la dictadura militar argentina. El exilio es la peor condena que le pueden hacer a un hombre. Es desterrarlo de su patria, de sus seres queridos, de sus amistades. Y es mentira que el exiliado es un nostálgico del pasado, es mentira. El exiliado es un nostálgico del futuro, porque vive soñando lo que va a hacer cuando vuelva a su país. El problema es que cuando vuelve a su país, el país es otro. Y ahí se pega un golpe. Y viene un proceso que nosotros no sabíamos que existía, que se llama el desexilio, que es tan fuerte como el exilio. Raimundo Ongaro había sido detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Isabel Martínez de Perón en el año 1975. Se lo reputa de integrar ideas de disolución, como decían ellos, del ser nacional. Eso hizo que Raimundo no volviera automáticamente en el 83. Recién en marzo del 84 pudo volver al país después de despejar un expediente judicial en el que figuras de todo el espectro político, religioso y lo demás fueron a testimoniar que Raimundo era una persona honorable. De Nevares declaró que Raimundo Ongaro era un cristiano que conocía los evangelios mejor que los obispos
y que él era un cristiano practicante. Creo que es en marzo de 1984 regresa al país y ahí es cuando yo lo conozco en persona. Él vuelve en el 84 y con toda humildad se pone al servicio del gremio. Salimos ahí a visitar los talleres porque inmediatamente se inicia un proceso electoral. Volvimos a una elección sin ningún tipo de aparato, con la voluntad, con el aerosol en la mano, con las pintadas nocturnas a la salida del diario. Recuerdo con el gringo Amichetti, un gran letrista, que salíamos a pintar los paredones por el regreso de Raimundo y para volver a tener la lista verde. Y llegamos a las elecciones de diciembre con un triunfo contundente, es decir, aún con todos los manejos de padrones que hubiera podido querer hacer la intervención, indudablemente la lista verde redobló en votos a las otras dos listas que se presentaron. Tuvimos que hacer todo el laburo nuevo porque no había comisiones internas, estaba muy desarmado el gremio. Y bueno, y siempre Raimundo pensó en que el gremio tenía que tener su patrimonio, en crecer como patrimonio. Y bueno, empezamos a crecer, se compró la clínica de Ciudad de la Vida, donde hoy, gracias a Dios, ahí trabajan alrededor de 700 compañeros. Pues se compró una de las cosas más importantes, porque él siempre decía, los gráficos tenemos que ir a tocar lo nuestro y tenemos derecho, como tienen todos los demás y los ricos, de tener un hotel donde ir a veranear. Y después nos fuimos ampliando y compramos las casas zonales. Esa es la propiedad social, nosotros estamos con la propiedad social. Y seguimos creciendo, a pesar de las crisis que hemos pasado. Entonces en el año 97, 98 ya estábamos con una crisis, es decir, en el 97 ya no había trabajo, por las importaciones, por todo lo que entraba de afuera. Yo recuerdo que siempre Raimundo marcaba eso. Hoy defender fuentes de trabajo es una pelea revolucionaria y es ineludible para las organizaciones sindicales. Hay déficit fiscal, 4.500 millones de dólares. Esto significa el 1,5% del Producto Bruto. Pero que más de 6 millones, más de 7 millones, más de 8 millones, más de 10.000 millones. Hay que arreglar el déficit fiscal. Hay que poner impuestos para poder cubrir los gastos que tiene el Estado. Y entonces yo digo, alguna vez a estos tipos se les ocurrirá decir, antes que el déficit fiscal, que el déficit de 4 millones de jubilados y hagamos todo lo que haga falta, empleemos todo lo que necesitemos. Y ahí desarrollamos en Resistencia esa experiencia de las empresas recuperadas, que nuevamente yo digo se pudo desarrollar por lo que es la historia del gráfico y porque esta concepción que nos marcó tan fuerte de Raimundo en el gremio, que es que la propiedad existe en función social. Se genera la posibilidad con el cierre de Dinan de que se forme una cooperativa de trabajadores con más de 100 trabajadores en base flexible Matadero. Está en un rubro que es formador de precios. Entonces nosotros decíamos, si el gobierno le da apoyo a una cooperativa, indudablemente estamos contribuyendo al conjunto de la economía. Esa empresa puede formar precios a favor de una economía al servicio de la sociedad. Estoy muy contenta de estar aquí en la República de Mataderos, pero además estar en una fábrica recuperada por sus trabajadores que se han organizado bajo la forma de cooperativas. La última vez que estuve en una fábrica recuperada, si mal no recuerdo, fue durante la campaña en Vicente López.
Ahí me comprometí frente a los trabajadores de esa fábrica a trabajar sobre un proyecto de ley de modificación a la ley de quiebras para garantizar la continuidad de las empresas abandonadas por los patrones en manos de los trabajadores. Hoy, en este lugar emblemático, con esta bandera de la Federación Gráfica Bonaerense y esa pintura que es una pintura de Carpani, un pintor del pueblo, ya fallecido, pero siempre vivo, porque supo comprometerse, y también con esta gloria viviente del sindicalismo argentino, que es Raimundo Ongaro. Este hombre es una verdadera gloria del sindicalismo argentino. Cuando hacer sindicalismo, cuando defender los intereses de los trabajadores, te podía costar la vida, la cárcel o la desaparición. Este hombre históricamente se negó a traicionar a los trabajadores y conformó la CGT de los argentinos. Lo recuerdo como si fuera hoy, yo era muy joven. Simbolizó la resistencia del sindicalismo peronista a los procesos de entrega del patrimonio nacional y también a los procesos de hambre de los trabajadores, de los cierres de fábricas, de lo que fue la desindustrialización del país. Y junto a esa desindustrialización del país, el certificado de defunción para millones de argentinos que se quedaban sin trabajo. Por eso me siento muy bien aquí hoy y quiero decirles que en el día de la fecha he firmado el proyecto de ley que hoy mismo enviaré al Congreso de la Nación. A mí me avisa quién soy, el secretario general, me llama por teléfono y sorpresivamente yo estaba cenando y me dice: Juan, te llamo para avisarte que falleció Raimundo, y fue un golpe para mí muy duro. Y me dijo: pero le vamos a hacer un homenaje, lo vamos a velar en el sindicato. ¿Quién fue Raimundo Ongaro para mí? Te voy a decir una frase muy cortita. Mi papá gremial. Él me enseñó todo. Me emociono un poco. Es el hermano que lo tuve, porque siempre ponía las cosas en su lugar. Un padre, para mí. Aprendí todo lo que aprendí y fundamentalmente aprendí a ser solidario, fundamentalmente, ser honesto, fundamentalmente, y no olvidarnos de los compañeros. Muchos compañeros dijeron que nació trabajador y murió trabajador. Raimundo ha sido eso, el ejemplo permanente, el hombre humilde que supo vivir más de 40 años en el mismo lugar. Honestidad, capacidad, es sin palabras, tiene los adjetivos mejores. Para mí, esta es mi manera de pensar, pero no solamente yo. Los que lo hemos visto, lo hemos querido, lo queríamos bien, pero como un compañero, un ser humano maravilloso. Un gremialista fiel a sus bases, un hombre que nunca perdió contacto con el trabajador gráfico, un valiente,
Si hay algo que añoro es escuchar a Raimundo, ¿sí? en su mojosidad, en su análisis, ¿no? En su mística, ¿sí? ¿Sí? Porque era un místico. Para mí que él fue un profeta místico. ¿Viste? Profeta es el que se levanta frente a los poderes establecidos, grita, reclama, interpela, siempre, sin importarle lo que eso le cuesta. Y eso fue Ongaro. Fue sin duda un dirigente de una enorme calidad. Primero porque él era un místico y hacía falta para ese momento un hombre que tuviera una condición cuasi religiosa. Eso impulsó a que muchísima gente lo siguiera, porque detrás de su mensaje había una carga religiosa. Y era un sindicalista revolucionario, porque comprendió además que si esa lucha no era puesta al servicio de una transformación de la sociedad, esa lucha terminaba en definitiva ahogada, cooptada, sumergida en los intereses del sistema capitalista que regía en aquel momento. Nosotros en los años, a fines de los 60 o 70, siempre decíamos que una sociedad se transforma si logramos que se transforme el hombre. En aquellos tiempos en los que Raimundo tuvo su protagonismo más activo, surgió este planteo del hombre nuevo. Creo que Raimundo refleja eso. Si lo tenemos que sintetizar, era el hombre nuevo que nosotros intentaríamos que se multiplique en toda la sociedad. Porque si tuviéramos todas personas con la característica de él, profundamente humano, con mucha fe, digamos, con una conducta extraordinaria, con un despojo personal total y con una fuerza tal que no lo detiene ningún obstáculo, esa sociedad sería la sociedad ideal. Es decir, ojalá se multiplicaran los Raimundos en la sociedad y la historia sería muy distinta. Ongaro para mí fue un referente de la lucha de los trabajadores y un referente de los derechos adquiridos. No solamente para el gremio gráfico era un grande, sino para el sindicalismo argentino fue todo para nosotros. Un gran hombre, un gran líder. Dejó el legado, tenemos que seguir y tenemos que seguir con la lucha que dejó Raimundo. Un gran activista político, sindical. Raimundo representa mucho para nosotros, para la juventud gráfica, y es un ejemplo de lucha, es la conciencia enriquecida de los trabajadores y es nuestra guía en este camino hacia la liberación. Mi hermano menor lleva su nombre, mi otro hermano es ahijado de Raimundo en representación de Perón. Es el verdadero amor a los trabajadores que nos enseñó él a lo largo de todos los años y de todas sus palabras y de todo lo que nos contaba en sus historias, que eran maravillosas. Y para los jóvenes significa un sindicalismo de liberación, un ejemplo a seguir, para tomar sus palabras, su ejemplo. Conducción, dirigencia y la representación más cabal de lo que fue y lo que tendría que seguir siendo el sindicalismo de liberación. Solo el pueblo salva al pueblo. Tenía una particularidad de poner sobrenombre a la gente y cuando supo mi nombre me dijo, no sos Vivi, sos Viví, por la vida. Eso fue lo que él dijo. Y de ahí siempre que me veía decía, viví, viví. El legado moral del sindicalismo de liberación, me parece que están las banderas y todos los preceptos que la juventud tiene que tomar y llevar para seguir esta construcción, ¿no? Fue un legado que muestra que con convicción y conducción se puede llegar a conducir el pueblo trabajador, ¿no? Decirle a Raimundo que también está acá junto a nosotros, su espíritu nos guía en todas las marchas, en todos nuestros logros.
en todos nuestros objetivos. Personalmente lo extraño mucho.